En esta nueva emisión, con el escritor, profesor de historia y abogado Ernesto Raúl Angulo, vamos a tratar el tema de los Estados Unidos y su proyecto geopolítico. A veces nos preguntamos actualmente, ¿qué rol está cumpliendo Estados Unidos en Occidente? ¿Qué rol está cumpliendo en Estados Unidos en el mundo? ¿Qué función? ¿Cuál es su proyecto geopolítico? ¿Cuál es su proyecto geopolítico para América Latina, para Europa? ¿Cuál es su proyecto con relación a los otros tres mundos que nosotros anteriormente, en charlas anteriores, hemos analizado? O sea, las teocracias islámicas, el mundo eslavo y la civilización china. Para nosotros Estados Unidos es el líder de Occidente, pero ¿qué liderazgo ejerce hoy en Occidente Estados Unidos? ¿Qué quiere hacer Estados Unidos con Occidente? ¿Cuál es su proyecto geopolítico? Eso nos llena de dudas, de interrogantes, porque no vemos ninguno. A lo sumo se esboza un proyecto atlantista que ya está perimido. Un proyecto que funcionó después de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy ya no tiene sustento, porque hoy hay otra realidad geopolítica y la estamos viendo todos los días. Más allá de la globalización y más allá de la digitalización de todas las comunicaciones. No vemos que Estados Unidos tenga una filosofía o un proyecto definido para dar respuesta a los grandes desafíos que tiene hoy el mundo y en especial Occidente. Pero para eso vamos a comenzar a hablar sobre el origen de Estados Unidos. Estados Unidos fue colonizado por 13 colonias de ingleses. Según la historia, Estados Unidos surgió a partir de la colonización británica de América, protagonizada por oleadas de inmigrantes británicos entre los siglos XVII y XVIII, que fundaron 13 colonias. Los padres fundadores fueron los líderes políticos y hombres de Estado que participaron en la Revolución Americana al firmar la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, participando en la Guerra de la Independencia. Y fueron también los autores de la Constitución. ¿Cuáles fueron? Fueron Thomas Jefferson, John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston y Benjamin Franklin. Thomas Jefferson fue el más importante, fue el que redactó la Constitución. Filosóficamente, la declaración hace énfasis en dos temas: los derechos individuales y los derechos de la revolución. Los derechos individuales hoy tienen vigencia. ¿Y los derechos de la revolución? Nosotros creemos que también. Fue George Washington que dijo que cada 10 años Estados Unidos debía hacer una revolución para mantener viva su democracia. Escrita en 1787 en Filadelfia, la Constitución de Estados Unidos es la ley fundamental y el sistema federal estadounidense es el documento histórico del mundo occidental más antiguo. Es la Constitución escrita más antigua en uso y define los organismos principales de gobierno, sus jurisdicciones y los derechos básicos de los ciudadanos. Solamente 235 años. Esa es la juventud que tiene la democracia en el mundo. O sea, es un sistema en formación, nuevo. Es un ensayo. Churchill decía que era el menos malo de los sistemas. La Constitución tiene enmiendas y la Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho a tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda o la incautación
irrazonable, el castigo cruel o inusual, y le prohíbe al Congreso pasar por ninguna ley o establecimiento que prohíba la religión, y le prohíbe al gobierno federal privar a cualquier persona de la vida, de la libertad o de su propiedad sin el debido proceso legal. Esas son bases fundamentales y originarias que dieron los padres fundadores a la Constitución de Estados Unidos. Estados Unidos luego tuvo la doctrina Monroe, y acá comenzamos a analizar el primer aspecto geopolítico, si se puede considerar, de la participación de Estados Unidos como nación con destino de grandeza, según la soñaron sus padres fundadores. La doctrina Monroe. Ante los voraces apetitos de las potencias europeas sobre los territorios americanos, enfrentados a los intereses expansionistas de Estados Unidos, a fines de 1823, mediante un mensaje al Congreso, el presidente James Monroe proclamó lo que se conoce como la doctrina Monroe. Considera que cualquier intervención europea en los destinos de los países americanos es un agravio directo a los Estados Unidos y amerita una respuesta inmediata y contundente. La doctrina Monroe, sintetizada en la frase "América para los americanos", fue elaborada por John Quincy Adams y atribuida a James Monroe en 1823. Establecía que cualquier intervención de los Estados europeos en América sería visto como un acto de agresión que requería la intervención de los Estados Unidos. Aquí ya tenemos un principio de definición del criterio geopolítico de Estados Unidos. Comenzó a expandir la filosofía de su constitución hacia una concepción más allá de sus fronteras, expansionista. Cualquier potencia europea que atacara a cualquier país americano era considerado un ataque a Estados Unidos. Es la doctrina sintetizada como América para los americanos. Luego se produce la Guerra de la Secesión. La Guerra de la Secesión es otro aspecto fundamental en la historia de Estados Unidos. Es un conflicto bélico librado entre los Estados Unidos desde 1861 hasta 1865, como resultado de una controversia histórica sobre la esclavitud. La guerra estalló en abril de 1861, cuando las fuerzas de los Estados Confederados de América atacaron Fort Sumter en Carolina del Sur, poco después de que el presidente Abraham Lincoln asumiera su cargo. Los nacionalistas de la Unión proclamaron la lealtad a la Constitución de los Estados Unidos, se enfrentaron a los secesionistas de los Estados Confederados, que defendían los derechos de los esclavos a expandir la esclavitud. El ejército menguado y confederado se rindió en 1865 en Appomattox, y el general Lee, que es considerado uno de los generales más populares que tuvo Estados Unidos, que representaba al ejército confederado, firmó la rendición. Si bien la Guerra de la Secesión fue un episodio traumático en la historia de Estados Unidos, permitió que se solucionaran problemas irresolutos desde 1776. Se consiguió abolir la esclavitud y reunir los diferentes estados en una nación indivisible. En la Guerra de la Secesión, entonces, tenemos que Estados Unidos consolida su proyecto político, define su perfil de nación en una constitución basada en división de poderes y, en realidad, un amplio poder a todos los estados que se unen. Por eso se llama Estados Unidos de América. Se unen con el objetivo común de refrendar la Constitución establecida en Filadelfia. Es una guerra de secesión que llevó casi 1 millón de muertos. El Estado Confederado tenía su propia bandera, tuvo un solo presidente, y el general Lee fue el encargado
de organizar las fuerzas de la Confederación que eran inferiores en número a las fuerzas de los Estados Unidos o de los estados antiesclavistas. Luego viene la doctrina Roosevelt, la llamada doctrina del garrote. El mandato presidencial del presidente Roosevelt es del 14 de septiembre de 1901 hasta el 4 de marzo de 1909. ¿Qué dice la doctrina Roosevelt? La frase mostraba que el régimen de Roosevelt podía presionar a los países latinoamericanos, particularmente los ribereños del Mar del Caribe, con una intervención armada. Señala el inicio del imperio estadounidense y de su actuación como potencia mundial. Roosevelt establece por primera vez la justificación de la intervención armada fuera de Estados Unidos, principalmente en países de origen caribeño, porque allí se daban los principales conflictos. Fue un presidente muy directo, fue un presidente muy audaz, claro en sus objetivos, y inicia una época de relaciones internacionales y que se conoce como la política del gran garrote o de Big Stick. Esto adquirió dimensión universal. En América Latina, en el Caribe, fue aplicada derrocando gobiernos, imponiendo a los gobernantes, interviniendo países, ocupando militarmente países, cuando estos supuestamente perjudicaban intereses norteamericanos. La política del gran garrote, que se dio en el desarrollo de la época del imperialismo a escala mundial a inicios del siglo XX, fue también la justificación por parte de Estados Unidos de la intervención directa en los asuntos internos de los países que consideraba que debería intervenir. En definitiva, es una profundización de la doctrina Monroe, América para los americanos. Esa fue una doctrina declarativa. Roosevelt la hace directa cuando interviene militarmente y establece que América es para los norteamericanos. Pero allí vemos el comienzo expansionista militar de Estados Unidos. Bien, creo interesante, antes de avanzar, hablar sobre el discurso que es considerado como el más importante de la historia de los Estados Unidos, que es el que pronunció Abraham Lincoln en Gettysburg el 19 de noviembre de 1863. Yo voy a finalizar este primer trabajo leyendo este discurso, que es muy breve, pero es muy interesante y es objeto de estudio en todas instituciones de derecho político y muchos norteamericanos lo aprenden de memoria. Dice así: hace 87 años, nuestros padres gestaron en este continente una nueva nación, concebida en libertad y dedicada al postulado de que todos los hombres son creados iguales. Ahora estamos involucrados en una guerra civil, poniendo a prueba si es que esta nación o cualquier nación así concebida y así dedicada pueda resistir el paso del tiempo. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a dedicar una parte de este campo a ser la morada final de aquellos que aquí dieron sus vidas para que esta nación pudiera vivir. Es completamente adecuado y propio que debemos hacerlo. Pero, en un sentido superior, no podemos dedicar, no podemos consagrar,
no podemos santificar esta tierra. Los hombres valientes, vivos y muertos, los cuales lucharon aquí, lo han consagrado muy por encima de lo que nuestra pobre capacidad pueda aportar o despojar. El mundo poco notará o no recordará por mucho tiempo lo que nosotros digamos aquí, pero nunca podrá olvidar lo que ellos aquí hicieron. Corresponde a nosotros, los vivos, más bien, aquí dedicarnos al trabajo no terminado, y que quienes lucharon así han dejado tan noblemente avanzado. Más bien nos corresponde aquí el dedicarnos a la gran tarea que resta por hacer. Que tomemos estos honorables muertos una aumentada devoción para la causa por la cual ellos brindaron la última prueba de devoción. Aquella que nos hace entender que estos fallecidos no han muerto en vano, que esta nación, bajo Dios, deberá tener un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perezca en este mundo. Poco tiempo después, Abraham Lincoln sería asesinado.